Como les dije, les iba a grabar un video explicándoles un poco más de mi primer trimestre. Había mencionado que había sido como una montaña rusa de emociones y pues fue así. Fueron muchas cosas las que pasaron. Y ese día que fui a Target a comprar diferentes cosas, también compré un cuadernito para empezar a escribir pues algunos de los síntomas que he tenido, algunas de las experiencias. Espero que algún día esto sea para mi bebé y que ella pueda leerlo, pero por el momento escribo acá dependiendo. Antes lo estaba haciendo como que 2 o 3 veces a la semana. Hubo un tiempo en el que me puse tan mal que no quería ni siquiera escribir y no escribí nada en un mes. Entonces varía bastante, pero voy a estar utilizando esto para ir contándoles cómo fue mi primer trimestre porque hay cosas que me voy a olvidar. Bueno, como ya les había contado, nos enteramos que estaba embarazada. A los pocos días, al día siguiente, a los 2 días, fuimos a Target y hice algunas de mis compras. Para ese entonces yo pensé que si estaba embarazada, entonces tenía que tener 5 semanas de embarazo. 5 o 6 semanas de embarazo, no me recuerdo bien, creo que 5 semanas de embarazo. Yo dije, tengo que llamar a algún doctor para agendar una cita y que pueda ir a ver a la bebé en el ultrasonido o en la ecografía para chequear que todo esté bien y pues X. Algunos de ustedes tal vez saben lo complicado que es el sistema de salud en Estados Unidos. Si no lo saben, es bien complicado y sobre todo para mí como inmigrante. Todavía estoy trabajando en mi proceso de obtener mi residencia. Entonces, como todavía no la tengo y estoy en ese proceso de aprobación que puede durar meses, pues es un poco más complicado las cosas y no me da seguro el gobierno como me lo hubiera estado dando si tuviera la residencia. Entonces hablé con las personas del gobierno. Bueno, hay alguien, ¿no? Como que encargado de todo lo que es el área de salud del gobierno y ellos me indicaron, me llegaron a dar seguro por creo que 2 o 3 meses y ellos también van a pagar mi parto, pero pues todo lo demás va a correr por nuestra cuenta. Muchos detalles, no sé si les importe esas cosas que estoy diciéndoles. Pero bueno, entonces yo pensé que para esa semana yo ya tenía, vamos a poner 5 semanas. Y después fui a un médico por mi cuenta. Eso era mientras que estaba resolviendo todo lo del gobierno y del seguro y todas estas cosas. Entonces fui por mi cuenta a un médico particular y pues me di con la sorpresa que pues me hicieron un montón de preguntas y pruebas de... No me recuerdo si me hicieron de sangre y de orina o solo de orina, pero para confirmar que estaba embarazada. Y después me dijeron, ok, vamos a pasar a hacerte tu ecografía. Uy, yo estaba súper emocionada. Para ese entonces todos pensábamos que yo tenía 6 o 7 semanas de embarazo y me iban a hacer una de las ecografías que uno puede ver a la bebé o a los bebés desde que tienen creo que 5 semanas o 4 semanas en algunos casos, pero es más común 5 semanas. Entonces yo dije, tengo 7 semanas, voy a poder ver a mi bebé. Me hicieron una ecografía de la pancita y después me hicieron una ecografía interna porque no pudieron encontrar a la bebé. Y cuando hicieron la ecografía que es interna, ellos como que se quedan un poco confundidos y pensando, no sabemos qué decirte, porque o bien hemos hecho todos nuestros cálculos mal y tienes muy poquitas semanas, lo cual ellos me estaban diciendo que era bien poco probable. O la otra opción que ellos estaban diciendo es que ella ha tenido un embarazo ectópico. Para los que no saben, un embarazo ectópico es cuando el fetito, en lugar de desarrollarse en el útero, pues se desarrolla en alguna otra parte, tal vez lo más común es en las trompas de falopio, pero puede ser en otra parte. Pues esos embarazos no llegan a terminar, no hay forma, de todas las que he buscado, es como que 100% seguro va a morir el bebé. Si el cuerpo no elimina al bebé por medio de una pérdida, entonces tienen que hacer una operación a la mamá. Entonces yo estaba en esa situación de que, ¿qué voy a hacer ahora? El día que me dijeron yo estaba muy triste, estaba tratando de confiar en Dios y que Él tiene el control de todo eso. Y cuando le contaba a mi familia, a mi hermano, a mis amigos, pues todos me decían tal vez va a estar bien, pero ya era como que un poco de susto. De que tal vez tengo esto que es mi embarazo ectópico.
Para este entonces yo no había tenido ningún síntoma. Entonces que para mi semana 7 yo no había tenido ningún síntoma. La doctora a la que visité por primera vez me dijo, si vas un par de más de semanas, tal vez seas una de esas mujeres que no vaya a tener ningún síntoma en el embarazo, más que un poquito de dolor tal vez aquí y allá, pero que tienen un embarazo súper lindo. Entonces yo para ese entonces estaba pensando, voy a tener un buen embarazo y no sé qué cosa. Pero X, entonces esas dos cosas pasaron. Uno, que yo estaba con la esperanza de que tenga un buen embarazo, así de ensueño. Y lo otro, que tal vez tenía un embarazo ectópico y pues mi mente estaba pensando más en este de aquí. Después visité a otro médico, porque para ese entonces yo estoy probando como que diferentes médicos para saber con quién me quiero quedar. Entonces probé el segundo. Con el segundo se supone que era la semana siguiente, creo. Entonces se supone que yo ya debería de tener 8 semanas, pero ella hizo lo mismo. Hizo una ecografía. Se supone que la bebé de ella tenía que estar más grande, pero ella también hizo la misma ecografía y no pudo encontrar ninguna bebé. Sin embargo, ella encontró tipo una nubecita media blanquita en... no me recuerdo en qué parte de si era mi útero o mis trompas de falopio. Cuando ella ve esta nubecita me dice, esto es un significado que no hay un embarazo, o que has tenido una pérdida, o que recientemente has tenido una pérdida recientemente con la bebé, o que tu embarazo se está desarrollando ectópicamente. Entonces me empezó a hablar un poco más y yo le decía como que, ok, si no es un embarazo ectópico, tendré una posibilidad de como que seguir viniendo, porque a mí me encantó esa doctora, la verdad. Y ella me dijo, bueno, sí, pues me gustaría que antes de tal semana pues confirmes y me digas si quieres una segunda cita, pero la verdad no te daría tantas esperanzas porque parece que tienes un embarazo ectópico. Entonces cuando ella me dijo eso, yo de verdad quería llorar, terminé, salí, estuve con David y yo estaba tan triste, pero tan triste que ya 2 doctores seguidas me habían dicho esto. La primera me había dado como que un poco más de fe de que tal vez estaba demasiado temprano en mi embarazo, pero la segunda pues era más como que he visto esta cosita en tu cuerpo, entonces es más seguro que va a ser un embarazo ectópico. A la semana, a las 2 semanas, me llega la aprobación de mi seguro por 2 meses o 3 meses. Entonces yo decido ir a una clínica y hacerme mi ultrasonido, perdón, mi ecografía, pero una más detallada y esperando pues 1 o 2 semanas. Entonces yo fui y pues para ese entonces se supone que yo ya tenía 10, 11 semanas de embarazo supuestamente, pero yo estaba diciendo no hay forma porque si no la bebé ya se hubiera mostrado en esas ecografías y no está. Entonces cuando yo fui pensando que tenía 7 semanas. Es la semana en la que daría sentido. Si me decían que no tenía 7 semanas, entonces no sabía cómo esa bebé había aparecido en mi útero. Pero cuando yo fui, llegué, pues estaba bastante nerviosa. Me hicieron mi ecografía, me hicieron ver a la bebé. Estaba súper chiquitita. Creo que tengo la foto, les voy a mostrar. Para ese entonces la bebé tenía 6 semanas y 5 días. Y sus latidos de su corazoncito era de 150 y todo estaba bien. Y ella me dijo, no te preocupes, todo está bien con tu embarazo. Y cuando terminé esa pues ecografía yo estaba tan feliz, era como que wow, es un alivio y estaba bien agradecida con Dios que todo haya salido bien, la verdad, y que la bebé está bien y esté creciendo. Entonces fue ahí cuando yo decido anunciar a un poquito más de personas. Todavía no lo anunciamos a muchas personas porque pues recién había venido con ese susto. Y anunciamos a un poco más de personas. Hasta este entonces no tenía ningún síntoma. O sea, hasta mi semana 7 no tenía síntomas. Y yo pensé, wow, qué chévere, ese embarazo de verdad está yendo bien. Un día antes de mi ecografía fue cuando mi primer síntoma empezó y fue dolores intensos, pero bien intensos, tipo de periodo, pero no era mi periodo. Y todos los días me hacía llorar. Y cuando yo iba a los doctores me decían, sí, vas a tener tipo este dolor, pero no debería ser tan fuerte. No debería de ser más fuerte que tu periodo. Y yo me estaba muriendo y yo pensé que iba a tener una pérdida porque pues me dolía un montón y eso me habían dicho que no debería de pasar. Pero gracias a Dios todo bien y simplemente era un síntoma más de mi embarazo. La otra cosa que noté bastante, y esto fue desde antes de que me enterara que
estaba embarazada es que empecé a ir al baño demasiado. Hubo el día que me enteré, pero por la mañana, yo me enteré en la noche. Entonces en la mañana yo había ido a una cafetería y justo estaba hablando con mi mamá. Estábamos haciendo una videollamada y no les miento que yo fui al baño en 1 hora o 2 horas, tal vez como en 2 horas habrá sido 6 o 7 veces. A mí me dio vergüenza tener que ir tanto al baño en esa cafetería. Y como que eso fue una de las cosas que me hizo pensar, tal vez estoy embarazada o qué ha pasado. Después también, como ya les dije, estaba un poco emocional con todo lo que yo quería comer Culver's y empecé a llorar y estaba súper triste y todas estas cosas, entonces estaba emocional. Después que me entero que estoy embarazada y es cuando me empieza un poquito de náuseas. Desde ese entonces de verdad yo pensé que mi embarazo iba a ser de ensueños, que tenía solamente un poquito de náusea, que iba a ponerse peor por un poquito, solo por una semana. Y que después pues iba a tener un bonito embarazo. Estoy leyendo uno de mis síntomas. Y uno de los síntomas que tuve es que empecé a estornudar demasiado. Empecé a estornudar todo el día, todos los días. Un montón de veces. Era como que 10 veces estornudaba en la mañana, 10 veces en la tarde, 10 veces en la noche. Era bastante raro y con David estábamos como que qué raro síntoma. No había escuchado que esto podía pasar. Supongo que esta sería la semana 8 de mi embarazo. Para este entonces vi que mi peso de la nada, como que en una semana gané 3 kilos o 4 kilos, algo así. Y fue de la nada. Yo estaba todavía como que haciendo ejercicio y estaba comiendo sanamente, pero también no restringiéndome nada. Y de la nada gané 4 kilos en una semana y yo estaba como que, ¿qué pasó? Fue, más que todo era retención de agua, pero yo no sabía eso. Junto a eso también llegó el hinchazón de mi cuerpo. Estaba demasiado hinchada. Era como cuando uno está en su periodo y se siente hinchada. Igualito la sensación, pero me sentía como que 4 veces más hinchada de lo normal. Y todo se me había hinchado, como que mis dedos estaban hinchados, mi cuerpo, mis brazos, mi cara, todo estaba hinchado. Después empecé a tener dolor en mi cuello y en mi espalda. No sé por qué, si eso tal vez sea relacionado al embarazo o no, pero yo no había tenido esto antes de mi embarazo y recién me empezó a pasar para este entonces de las 8 semanas. Uno de los síntomas también, eso ya es para mi semana 9, que yo tuve y fue medio raro. Mi estómago se ponía duro y se soltaba. Tal vez eso es mucha información, pero nadie me había dicho esto del embarazo y me agarró fría porque yo pensé que había algo mal con mi cuerpo, que tenía que ir al doctor o algo, y es totalmente normal en el embarazo. No todas las mujeres les pasa, pero a varias mujeres sí les pasa. Y para ese entonces fue también cuando a mí me empezó un poco más las náuseas. Mis náuseas ya me estaban viniendo muchísimo más fuertes. Después de esto fue el mes que dejé de escribir, pero cuando volví a escribir, pues escribí como con un resumen de todo. Tenía picazón, todo mi cuerpo tenía como que una sensación de picazón que no me pasaba, y si no me rascaba tenía que poner como que cremitas para que me alivie un poquito el dolor. No el dolor, la picazón. Después empecé a tener muchos dolores de cabeza y me empecé a sentir muy mareada cada vez que me paraba y me sentaba. Después, en el segundo trimestre, me di cuenta que era por mi presión baja, pero cuando haga el video del resumen de mi segundo trimestre, y es cuando les voy a contar. Después empecé a tener bastantes vómitos y náuseas. No vomitaba todos los días, pero era como que un día sí, un día no, un día sí, un día no. A veces era por simplemente si no comía nada, vomitaba, y a veces era como que comía algo y lo vomitaba al toque. Seguía con el cansancio, seguía yendo al baño. Volví a tener un poco de dolor en el útero, pero para ese entonces ya sabía que ya todo estaba bien. Y empecé a tener bastantes dolores en mis costillas. Supongo que era porque la bebé empezó a crecer un poquito más. Tenía todavía el disgusto por comer bastantes comidas. En ese entonces también, como les había dicho, pues había subido de peso. Y después de la nada bajé como 10 kilos, 12 kilos más o menos en mi primer trimestre, por todo lo que estaba pasando de que no comía, y si comía lo vomitaba. Y fue un primer trimestre que me dejaba llorando todos los días. Me despertaba llorando, me iba a dormir llorando por el dolor. Y ya eso fue todos los síntomas de mi primer trimestre y un resumen de mi primer trimestre. Después, en ese trimestre también, a la semana 11, me hicieron una prueba de sangre que te dice el sexo de tu bebé, y nos enteramos que íbamos a tener una mujercita, lo cual me emociona mucho porque toda mi vida la verdad yo quería tener un hombrecito primero, pero por alguna razón desde hace un año, más o menos he querido, desde el verano pasado, junio del año pasado, he querido tener una mujercita primero. Y este deseo simplemente siguió creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y durante todo mi embarazo era como que por favor que sea una mujercita. O sea, si iba a tener un varoncito lo iba a amar también y todo bien, pero era como que ay, quiero una mujercita. Y cuando me enteré que iba a ser una mujercita, pues estaba llorando y emocionada, y
simplemente una emoción que no podía controlar. No hago el video del segundo trimestre, les voy a contar mi experiencia en el segundo trimestre, que empezó también como que, pero no sé en qué semana se volvió, wow, me está yendo mejor, pero después también me di cuenta, no se siente como mi segundo trimestre lo que las otras personas me estaban diciendo que se supone que se debería de sentir. Muchas gracias por ver ese video y nos vemos en el próximo, supongo.